En el material que se desarrolla a continuación vamos a describir de un modo introductorio, de un modo sintético, somero, cuáles son las características del trabajo clínico que desarrollan las y los terapeutas gestálticos, cuáles son las notas distintivas que definen el ejercicio profesional desde esta escuela. El trabajo clínico desde la perspectiva gestáltica se apoya en una primera tarea fundamental que es la organización y consolidación del vínculo entre terapeuta y consultante. Se entiende ese vínculo como un soporte fundamental para la tarea terapéutica. El vínculo es también entendido desde una perspectiva de campo, en el sentido de que se da por supuesto que terapeuta y consultante se encuentran mutuamente influenciados en esos encuentros y que todo lo que sucede en ellos está en relación a la relación, es decir, el contexto, el campo que se entiende para interpretar tanto lo que el paciente o consultante trae como lo que el terapeuta produce a través de sus intervenciones es la relación terapéutica. La intencionalidad de las acciones de ambos debe ser leída en ese campo siempre. Por ende, la responsabilidad de lo que sucede en el encuentro también es compartida. Se abandona cualquier pretensión de objetividad respecto de lo que un consultante puede traer al encuentro terapéutico y siempre es leída en función de que el consultante, cuando abre algún tema, cuando abre alguna figura, tiene alguna intencionalidad en relación al vínculo terapéutico también. Por ello es que la tarea fundamental del terapeuta, en principio en el establecimiento del vínculo con sus consultantes, es ofrecer un espacio de seguridad y de soporte en ese vínculo que facilite para el consultante la organización y el despliegue de las figuras inconclusas de su vida. Sobre esas figuras inconclusas es alrededor de lo cual se va a organizar el trabajo terapéutico. Para ello, el terapeuta se hace presente en el vínculo de una manera activa, de una forma espontánea también, y evitando la manipulación. De este modo se desarrolla una actitud de la que se hablará en un material posterior, que es lo que facilita que tanto terapeuta como consultante estén lo más presentes posibles en la frontera de contacto de la relación terapéutica. De esta manera también se trabaja con los atisbos de transferencia que pueden aparecer en el consultante hacia el terapeuta, elaborándolas y actualizándolas. Como hemos dicho en materiales anteriores, a diferencia de otras perspectivas, la terapia gestal entiende que la transferencia es algo que debe ser actualizado y trabajado para facilitar un encuentro más genuino entre las personas que son el consultante y el terapeuta. Albert Rams, un terapeuta catalán contemporáneo, plantea la idea de que en terapia gestal la transferencia, a partir de que el terapeuta propone actualizarla y diferenciarse de las figuras que son transferidas a él por parte del consultante, la transferencia debe convertirse en transparencia para que el terapeuta sea visible como una persona que está al servicio, que está para acompañar el proceso del consultante. Esto también es importante en relación a poder establecer una relación entre, en términos de Martin Buber, un filósofo existencialista, una relación entre un yo y un tú, dos personas que se respetan, que se acompañan, que se reconocen como iguales a propósito de trabajar para el proceso de una de ellas. En este sentido, entonces, tendríamos que decir que la terapia gestáltica entiende que el vínculo terapéutico tiene que ser lo más simétrico posible en el sentido del poder, en el sentido del saber,
siempre sobre el contexto, sobre la base de la naturaleza asimétrica que implica la relación terapéutica, en donde hay alguien que es consultante, que se dirige al profesional para tratar de ser ayudado. Sobre esa base asimétrica, que es la naturaleza misma en la que se funda la relación terapéutica, entonces el terapeuta, la terapeuta gestáltica buscarán mostrarse lo más simétrico posibles, sobre todo en el sentido de recordar una y otra vez al consultante que es el consultante quien más sabe acerca de su experiencia. Y el terapeuta puede acompañar, puede atestiguar, puede sostener esa experiencia, pero en definitiva la construcción de sentido, la construcción de iniciativas, el cierre de las figuras significativas, la identificación del sentido que le quiere dar a la propia vida, corre siempre en definitiva por cuenta del consultante. Entonces el terapeuta o la terapeuta están presentes en la frontera de contacto, en el momento del encuentro terapéutico, acompañando, favoreciendo la amplitud del desarrollo de la experiencia presente del consultante frente a él, frente a ella, y realizando intervenciones para facilitar el despliegue de las figuras de interés que están abiertas en el consultante, que están interrumpidas, ampliando a través de sus intervenciones y de sus señalamientos la posibilidad de que los consultantes describan fenomenológicamente de un modo más amplio cuál es la situación inconclusa con la que se está trabajando, con el propósito de que a partir de esa apertura en la descripción vayan apareciendo para el consultante las significaciones, los sentidos que quiere otorgarle al curso de su experiencia en el asunto del que se trate que esté trabajando a partir de la figura abierta. Para ello, el terapeuta pone a disposición también del consultante sus recursos personales en el acompañamiento, en ese proceso. En un material posterior vamos a hablar del concepto de resonancia, que es muy importante, pero todas las experiencias, todos los procesos personales que el terapeuta ha desarrollado a lo largo de su formación y de sus procesos terapéuticos también, se ponen al servicio, se ponen a disposición de este acompañamiento y siempre los recursos son utilizados de forma espontánea, de forma creativa, no se trata de sesiones que sean protocolizadas, sino que siempre está abierto a la creatividad y a la espontaneidad de cómo el terapeuta puede articular esos recursos para, de nuevo, facilitar el acompañamiento del proceso que el consultante está desarrollando en ese encuentro terapéutico de descripción y ampliación de las figuras inconclusas. Ahora bien, si bien el terapeuta puede poner a disposición del consultante quizás elementos de su propia experiencia, siempre el motivo del proceso terapéutico es a propósito del consultante. Se espera que lo que se trabaje allí es la posibilidad de identificar cuáles son las figuras abiertas por el consultante, que pueda encontrar un camino para darle cierre, para poder desarrollar mejores opciones para las operaciones de contacto que necesita hacer, para cerrar sus deseos, sus proyectos, sus necesidades y poder obtener de esta manera experiencia. Es decir, no es el terapeuta el que va a abrir sus figuras en esos encuentros para trabajar sus propios asuntos inconclusos, sino que el encuentro, si bien es un encuentro diádico de dos personas que se respetan y se consideran como pares, siempre es a propósito de los asuntos del consultante, que es justamente el foco en donde se pone el trabajo terapéutico. En el año 1970 se publicó por primera vez un breve artículo escrito por Arnold Bessier, que era un terapeuta gestáltico y discípulo de Fritz Perls, en donde muy sucintamente allí se describe lo que podríamos decir que es el pilar orientador fundamental de la tarea clínica, de la tarea terapéutica de este enfoque que es la terapia gestáltica.
Él dice, el cambio terapéutico se produce cuando uno se convierte en lo que es y no cuando trata de convertirse en lo que no es. Es decir, los pacientes, los consultantes, van a terapia con el propósito de cambiar y esperan que el terapeuta los cambie o al menos los ayude a cambiar. Lo cierto es que desde la perspectiva gestáltica, el cambio sobreviene cuando la persona que va a una consulta puede asumir en mayor medida quién realmente es en relación a estos supuestos que ya venimos desarrollando en otros materiales acerca de la búsqueda de lo genuino, la búsqueda de la propia responsabilidad acerca de cómo se desarrolla la vida, la propia existencia, y en busca de la trascendentalidad, el sentido que la propia vida tiene. Por ello, Bessier advierte a los terapeutas que si estos están interesados en que el paciente cambie, le están ofreciendo más de lo mismo, es decir, más de las mismas exigencias que el paciente se plantea a sí mismo y recibe como planteos de las personas de su entorno. Invita a Bessier a las y los terapeutas a desistir de la intención de cambiar a las personas y al contrario, tratar de acompañarlos para que las personas puedan explorar con mayor profundidad quiénes son realmente, para que de esa manera puedan asumir con responsabilidad y con libertad qué cosa quieren hacer con su vida y de esa forma obtener el cambio deseado por vía paradójica, a partir de la integración de aquellos aspectos propios de los que se ha disociado o que ha dejado de lado en el proceso de desarrollo personal.